Y el título de mi predicación hoy es un poco rara, ¿vale? Pero es un término también que se usa en psicología, en filosofía, aunque yo no voy a ir por ese derrotero. Pero el título de esta predicación es la siguiente: el síndrome del elefante. ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? Bueno, hay un muchacho que conozco que me sorprendió mucho, que tenía un tatuaje en el pecho de un elefante. Todo el pecho un elefante. Y en la boca del elefante había una estaca. Y eso está aludido a esta historia del síndrome del elefante. Quiero leerte rápidamente porque esta narrativa, algunos si son lectores lo sabrán, lo escribió Jorge Bucay, que es un autor argentino. Él ha escrito muchas cosas. Y él contaba esta historia. Dice, había un niño muy curioso, sensible e inquieto, que fue al circo y se quedó maravillado al ver la actuación de un gigantesco elefante. En el transcurso de la función, el majestuoso animal hizo gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunal. Durante el intermedio del espectáculo, el chaval se quedó todavía más sorprendido al ver que la enorme bestia permanecía atada a una pequeña estaca clavada en el suelo con una minúscula cadena que aprisionaba a una de sus patas. ¿Cómo puede ser que semejante elefante, capaz de arrancar un árbol de cuajo, sea preso de un insignificante pedazo de madera que apenas está enterrado unos centímetros en el suelo? Se preguntaba el niño para su adentro. Pudiendo liberarse con facilidad de esa cadena, ¿por qué huye de ahí? Siguió pensando el chaval en su interior, ¿no? Finalmente compartió su pensamiento con su padre, a quien le preguntó: papá, ¿por qué el elefante no se escapa? Y el padre, sin darle demasiada importancia, le respondió: pues porque está amaestrado. Aquella respuesta no fue suficiente para el niño. Y entonces, ¿por qué lo encadenan?, insistió. El padre se encogió de hombros y sin saber qué contestar le dijo: ni idea, ¿no? Esta contestación que a veces los padres, ni idea. Insistió, pero el padre no supo darle una respuesta. Seguidamente le pidió a su hijo que le esperara sentado allí mientras que iba un momento al baño. Nada más irse el padre, un anciano muy sabio que estaba junto a ellos, que había escuchado toda su conversación, respondió al chaval su pregunta: el elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a esa misma estaca desde que era muy, muy pequeño. Seguidamente el niño cerró los ojos y se imaginó al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Mientras el abuelo continuó con su explicación, seguro que de pequeño el elefante intentó con todas sus fuerzas librarse su pierna de aquella cadena. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura y resistente para él. Las palabras del anciano provocaron que el niño se imaginara al elefante durmiéndose cada noche de agotamiento y extenuación. Después que el elefante intentara un día tras otro librarse de aquella cadena sin conseguirlo, continuó el anciano, llegó un momento terrible en su historia. Y fíjate, dice, el día que se resignó a su destino. Finalmente el sabio miró al niño a los ojos y concluyó: ese enorme y poderoso elefante que tienes delante de ti no escapa porque cree que no puede. Todavía tiene grabado en su memoria la impotencia que sintió después de nacer. Y lo peor de todo es que no ha vuelto a cuestionarse ese recuerdo. Jamás ha vuelto a poner a prueba su fuerza. Está tan resignado y se siente tan impotente que ya ni se lo plantea. Es interesante esta historia. Y yo destaco 3 frases que este anciano le cuenta al niño. Le dice: el día que resignó su destino. El día que dijo: este es mi destino y no hay nada más. Dice otra frase: no escapa porque cree que no puede. Y la otra frase que destaco es la que dice: todavía tiene grabado en su memoria la impotencia. Qué interesante esta historia, ¿no? Y sabe, yo reflexionaba en estas cuestiones, porque aunque era un elefante, aunque era una fábula, una historia quizá inventada, pero esta puede ser tu historia y puede ser mi historia. Este elefante podemos ser tú y yo.
Nosotros, mira, estamos compuestos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestro carácter, quién somos. El carácter no es si una persona es mala o se enfada, no, el carácter es quién eres tú. El carácter está compuesto por un conjunto de cosas. Por ejemplo, el entorno, que lo hablamos hace una semana atrás, el entorno afecta a mi carácter. Yo soy del Barça, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Sí? No, hay gente que ya me mira mal. Pero yo soy del Barcelona, escucha esto, porque tuve gente a mi alrededor que era del Barcelona. Porque tuve un vecino, porque tuve un amigo que me decía, tú tienes que ser del Barça. Mi esposa no... Pero tienes eso a tu alrededor que quizá de niño, a lo mejor tú no te planteas si eres del Barça o del Madrid, pero yo me acuerdo que mis vecinos te decían, tienes que posicionarte, o eres del Barça o eres del Madrid, o estás con nosotros, o estás así... Y tú tenías que tomar una decisión porque en tu barrio era importante si eras del Barça o del Madrid. El entorno nos condiciona. Las decisiones que tú tomas en tu vida te condicionan. Si tú, por ejemplo, empiezas una relación de amor con 14, 15 años, eso puede condicionar todo tu futuro. Si tú decides escoger un trabajo o escoger otro, eso puede condicionar tu futuro. Si tú decides, por ejemplo, como muchos de ustedes, venir a España a vivir, eso puede condicionar tu futuro, tu vida, quién eres tú. Eso puede condicionar. La crianza, obviamente, que tuvimos también nos condiciona. Hay algunos que dicen, mi padre fue un padre duro. Otros dicen, mi padre fue un padre demasiado bueno. Y otros pueden decir, pues, mi padre no fue ni bueno ni malo. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, dicen, ¿no? Pero la crianza también nos hace formar quién somos nosotros. Y también, obviamente, las experiencias que hemos vivido en la vida. Todos los que estamos aquí hemos vivido una vida. No importa si eres jovencito o si llevas ya muchos años en el camino. La diferencia entre uno y otro es que el jovencito todavía ha vivido menos experiencia y el adulto el anciano ya ha vivido muchísimas experiencias. Las experiencias también forman nuestro carácter. Las relaciones entre uno y otro forman nuestro carácter. Todo al final forma quién somos nosotros. Y en este aspecto hay cosas muy buenas, muy positivas que nosotros podemos vivir. Por ejemplo, si tú tienes una buena amistad, eso puede siempre animarte a seguir adelante. Si tú tomas decisiones correctas, si tú estudias una carrera, no sé, un trabajo tienes bueno, lo que sea, puede llevarte a un estado de alegría. Pero también hay decisiones en el camino que a lo mejor las has tomado tú o a lo mejor otros las han tomado por ti, que han podido dañarte y condicionarte. Y ayer hablamos de esto, del pecado. El pecado es la esencia, es la raíz del mal. Las guerras están por el pecado. La maldad del hombre está por el pecado. Los abusos están por el pecado. Y a veces uno en su vida no va buscando este tipo de cosas. Uno no va buscando el mal, no es masoca, no dice, quiero que me pasen las cosas malas. Pero a veces nos viene a nuestra vida. Y todos los que estamos aquí, tú y yo, hemos vivido en algún momento alguna circunstancia, alguna situación que nos marcó, que nos dolió, que nos bloqueó, que nos sacó de nuestra zona de gozo. Todo en algún momento. Como ayer también decíamos, una enfermedad, una muerte, un rechazo, un dolor, no lo sé. Ahora, como digo, todas estas situaciones negativas también nos condicionan. Y si yo te preguntara en esta mañana, ¿cómo es tu mente en relación a todo esto? ¿Cómo piensas tú? Hay un texto en la Biblia que dice, tal como piensa el hombre, tal es su pensamiento, dice, tal es él. Y sabe, nuestra mente, ¿cómo tú piensas en tu vida? ¿Qué es tu vida, por ejemplo? ¿Cómo es tu mentalidad frente al futuro, por ejemplo? ¿Es una mentalidad de derrota o es una mentalidad de fe, de valentía? ¿Es una mentalidad de avanzar pese a las dificultades que hayas podido vivir? ¿O es una mentalidad de resignarte y decir, mira, no hay futuro para mi vida? ¿Tienes una mentalidad de aprender o tienes una mentalidad de ya lo sé todo y no va a decirme nadie nada? ¿Tienes una mentalidad de dejarte enseñar? ¿Tienes una mentalidad de cambio?
constante en tu vida? Tal cual el hombre piensa, así es él. ¿Sabes qué pasa? Que todas las circunstancias que vivimos al final nos condicionan en nuestra forma de pensar. Y nuestra forma de pensar obra en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir. Jesús decía estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y otra versión dice, otra parte de la Biblia dice mente. Mente. Y este desglose que hace Jesús es interesante porque realmente en la mente hay una batalla que se libra. Tú y yo cada mañana en nuestra mente libramos una batalla ante las circunstancias que podamos vivir. Y te voy a decir una cosa: si tú pierdes la batalla de tu mente, eso va a afectar a todo. Por ejemplo, si yo en mi mente soy una persona derrotista y digo yo no voy a encontrar trabajo, la cosa está muy mal, ¿no? Hay mucha gente que piensa así. Es que está todo tan mal. Pues si tu mente piensa así, quizás digas, ¿para qué voy a salir a la calle a buscar trabajo? Si total no hay trabajo. ¿Para qué voy a perder el tiempo caminando y caminando y caminando si hace calor? Y al final, ¿sabes lo que hace? La mente derrotada se queda en su cama durmiendo. Tal muchas veces pensamos, así también actuamos, así vivimos. Por eso la Biblia habla de la mente. Y cuando esta frase que dice amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con tu alma, con tu mente, cuando está hablando de la mente se refiere a que nuestra mente, nuestro pensamiento esté sujeto al Señor, esté sujeto a la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que también dice, luego lo veremos, pero dice que nuestro pensamiento sea como el pensamiento de Cristo. Hace 2 semanas estuvimos en una actividad de jóvenes y tuvimos un tiempo hermoso con otros jóvenes de otra iglesia, pero había una canción que algunos la recordarán que me gustó mucho porque decía esa canción: pone en mí la mente que hubo, ¿en quién? En Cristo. Y se me despertó esto, la mente de Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con la mente de Cristo. Es decir, tú y yo como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que pensar como pensaría Cristo. Y si pensamos como pensaría Cristo, viviremos como vivía Cristo. Actuaremos como actuaba Cristo. Sentiremos como sentía Cristo. Y a mí siempre me impresiona cómo Jesús, estando en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos, perdónalos. Y a ti y a mí hay gente que nos ha dañado. Y a veces ese Padre, lo perdono, Padre, perdónalo, nos cuesta la vida. Pero si en nosotros reside la mente de Cristo, entonces sí podremos decir como Cristo. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Es interesante esto que te voy a expresar. Dice la Biblia en Lucas 24, si quieres acompañarme rápidamente. Dice que cuando Jesús resucita se encuentra con, si no tienes Biblia no te preocupes, ahí va a estar. Dice que se encuentra con los discípulos, dice los del camino de Emaús. Y entonces dice la palabra que cuando está hablando con ellos, les sigue en el camino. Y dice la palabra, entonces, versículo 31, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Es decir, escucha esto, Jesús está caminando con los discípulos y ellos no saben que es Jesús. Pero hay un momento en que dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que Jesús estaba ahí. Después dice el siguiente versículo, el 30 y, ¿qué te dije? 32. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Vuelve al 31. Primero dice, abiertos nuestros ojos. Ahora dice, abierta la palabra. Y el versículo 45 dice, con los discípulos, entonces le abrió ¿el qué? El entendimiento. ¿Y qué tiene que ver el entendimiento? El pensamiento, lo que hay aquí, para que comprendiesen las Escrituras.
Mira, si te fijas, aquí hay un proceso. Primero fueron los ojos, después fue la escritura y después fue el entendimiento, la mente. Y esto me habla de algo que yo creo que es interesante. Lo escuchaba y me bendijo mucho. Hay muchas personas que cuando tienen un encuentro con el Señor, abren sus ojos. Se dan cuenta de su condición de pecado. Se dan cuenta que necesitan arrepentirse. Se dan cuenta que necesitan cambiar su vida. Sus ojos son abiertos. Se dan cuenta de que Dios es real. Sus ojos son abiertos. Luego dice la palabra que se abrió la escritura. ¿Sabes? Después esa persona que sus ojos han sido abiertos se acerca a la escritura y empieza a leer la palabra, a profundizar en ella, a indagar en ella. La palabra antes era algo que no quería, ahora es algo que quiere, es algo que lee, es algo que le gusta escuchar. Hay mucha gente que le gusta escuchar la palabra. Pero la tercera cosa es que dice que fue abierto su entendimiento, su mente. Y esto tiene que ver, escucha bien, con aplicar, vivir esa palabra que le ha sido revelada. Y escucha algo, hay mucha gente que ha conocido a Cristo, que ha tenido un encuentro con el Señor, pero no conocen la palabra. Hay mucha gente que ha tenido un encuentro con el Señor y conoce mucho la palabra. Se saben los libros de memoria, se saben quién era el padre de Isaac, quién era el hijo de Isaac, quién era fulano, quién era mengano, cuántos años vivió Matusalén. Conocen la escritura un montón. Pero está el intelecto. Y aunque la palabra ha sido conocida, no ha sido revelada a su vida. En otras palabras, no se ha hecho carne en su corazón. No ha interiorizado. Y esto me dice algo muy interesante, y es que podemos ser, escucha esto, podemos ser cristianos, pero podemos ser cautivos de la mente, cautivos de nuestro pensamiento. Y tal cual piensa el hombre, así es él. Podemos orar, leer, ayunar, venir a la iglesia, servir incluso, y no ser transformado por la palabra y seguir exactamente igual. Yo no sé si tú alguna vez has escuchado a alguien que dice esta frase: yo soy así. Yo soy así. Y ya, si es de la calle, pues medio puede entender lo que piensa así. Pero cuando un cristiano te dice yo soy así, acéptame así, hay un problema serio. Porque no hay una renovación. No hay un cambio. La palabra no puede producir un efecto en su vida. Y yo entiendo que hay cosas que son incambiables en nosotros, ¿no? Pero todos estamos abiertos, todos podemos ser transformados por el Señor. Quiero decir incambiable en el sentido de no voy a pecar y voy a... ¿Me entendéis? Me refiero a estas cuestiones. Pero es una cuestión de revelación y de mente libre. Mira, una de las cosas que me he encontrado con más tristeza en este tiempo, y te voy a hacer muy claro, gente que conoce la palabra, que conoce al Señor, que conoce la palabra, pero siguen pensando mal de las personas. Hay un dicho que dice en la calle: piensa mal y acertarás, ¿verdad? ¿Habéis escuchado eso? Oye, perdonad, pero eso no puede estar en un cristiano. Un cristiano no tiene que estar pensando la desconfianza, aquí, no me fío. No, no, no. Esa no era la mente de Cristo. No, mira, prejuicios, cosas. Y hay personas que conocen al Señor, que conocen la palabra, pero su mente, su pensamiento antiguo no ha cambiado. Y su forma de vivir, su forma de sentir, su forma de pensar es exactamente igual que cuando no eran cristianos. Y una mente libre da lugar a muchas cosas. Hay personas que, te voy a dar el otro ejemplo, como decía antes, tienen una mente derrotada. Se convierten a Cristo, pero siguen siendo unos derrotados. Yo escribía en mis redes sociales hace un tiempo: no le cuentes tus proyectos de fe a alguien que no tiene fe, porque te los va a reventar. Alguien que tiene la mentalidad de no se puede, no sirve, es imposible, no le cuentes tus planes porque te va a condicionar. Y a veces hay cristianos que tienen una mente de derrota y no tienen una mente renovada
y de fe. Una mente que crea en las nuevas oportunidades. Una mente libre, realmente. Cuando el apóstol Pablo se convierte, Dios le habla a Ananías y le dice, ve a este hombre. ¿Y sabes qué pasa? Fíjate esto. Dice que Ananías va por obediencia. Y entonces Saulo se convierte, se bautiza y Saulo empieza a predicar y se acerca, se pega a los discípulos. ¿Y sabes qué pasa? Que los discípulos no querían estar con Saulo, con Pablo en ese momento ya. Decían, cuidadito. Entiendo que tenían miedo, pero pasó un tiempo y la palabra no lo dice literalmente, pero si tú lo lees, te vas a dar cuenta de que Pablo se tiene que volver a su casa, por decirlo así. Y hay un hombre que se llama Bernabé, que es el que cuando va de misiones lo busca y lo trae para la obra del Señor. Y a partir de ese momento, dice la palabra que Pablo, empieza a ser relevante entre los discípulos. Los discípulos ya lo aceptan. Cambia su mente. Renuevan sus pensamientos. Pero ¿y qué de esas personas que dicen, voy a dar un ejemplo, ¿vale? No es nada personal, pero voy a dar un ejemplo. Manoli, Liliana, Catalín, pues Catalín era, o Liliana era, o Manoli era. Y no hay un pensamiento renovado. No hay un creer que Dios ha podido hacer una obra en esa vida. Y que pase fuera lo puedo entender, pero y que pase dentro. Fíjate, también te quiero darte algunos ejemplos prácticos. Hay una frase muy, muy bonita que me gustó, que creo que alguna vez la compartí. Dice que a alguien le preguntaron que si era pobre y dice, nunca he sido pobre. Solo he estado sin dinero. Ser pobre es un estado mental y no tener dinero es un estado temporal. ¿Sabes qué pasa? Que hay gente que ha vivido en la pobreza y se acostumbra a esa mentalidad de pobreza. Y toda su vida es pobreza. Y toda su vida es las cositas que pilla. Pero cuando va el Señor sigue pensando en pobreza. Y sigue pensando en la pobreza. Bueno, si Dios quiere tocarme. Bueno, si yo hago aquí, si no sé qué. Siguen en mentalidad de pobreza. A pesar de que Dios lo ha hecho nueva criatura, a pesar de que Dios le ha dado autoridad, a pesar de que Dios le ha dado poder. Bueno, ¿yo cómo voy a orar por esa persona? Que esa persona no se va a sanar. Mentalidad. Como ese elefante sigue anclado en una pequeña estaca. Y no entiende lo grande, el lugar, el privilegio que tiene esa persona. La palabra de Dios me dice algo, y esto te lo dice a ti también. Somos hechos hijos. Ya no somos esclavos, somos hijos. Y hay gente a veces que tiene mentalidad de esclavo, aun cuando ya es hijo. ¿Me entiendes? Y Dios nos ha hecho hijos. ¿Hijos de quién? ¿Hijos del presidente de España? ¿Hijos del entrenador de fútbol? No, hijos del Rey de Reyes, del que todo lo puede, del poderoso, del que tiene autoridad, de que quien con el poder de su boca, de sus palabras puede crear. Y yo soy hijo de Él. Nunca he sido pobre, solo he estado sin dinero. Ser pobre es un estado mental y no tener dinero es un estado temporal. Una cosa que he visto también muchas veces, no me lo tome a mal, pero es un ejemplo simplemente. Algunas veces nos encontramos casos de personas de Latinoamérica que vienen a España. Y yo entiendo que el primer momento que llega sin papeles, ¿no? Llega con muchas dificultades. Y bueno, va a lo que puede. Te toca a lo mejor meterte de interna tanta hora. Pero mira, vienes a la iglesia, yo que sé, conoces al Señor, el Señor te bendice, el Señor te ayuda porque el Señor ha bendecido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir que Dios le ha bendecido? Y consigues tus papeles, lo que tanto añorabas, lo que tanto querías, a lo mejor, lo que estabas peleando. Y yo recuerdo el caso de una persona concreta que yo le dije, ¿sabes qué? Ahora puedes aspirar a cualquier trabajo. ¿Y sabes qué? No lo había pensado. Puedes trabajar en una tienda.
Puedes trabajar en una fábrica, puedes trabajar, yo qué sé, haciendo cualquier otra cosa. No tienes que estar ahí, porque tristemente, y lo digo con dolor, hay una esclavitud hoy día que tiene que ver con lo que muchos quizás están trabajando de 24 horas encerrados en una casa. Eso es esclavitud. Pero estas personas con papeles, con la situación arreglada, siguen ahí metidos. No me meto, no es una cuestión personal, entiéndeme. Pero este caso concreto me dice, yo no lo había pensado. Por la mentalidad que a veces tenemos. Mentalidad de esa pobreza o de esa situación. No, si el Señor nos está levantando, si el Señor nos está bendiciendo. A mí me encanta cuando escucho personas aquí que dicen, oye, mi deseo es emprender aquí un negocio. Pues gloria a Dios. Mi deseo no es tener un piso alquilado, mi deseo es comprar una casa, gloria a Dios. Mi deseo es tener mi propio coche. Mi deseo es poder, no sé, traer a mi familia. Mi deseo es expandirme, gloria a Dios. Mi deseo es servir al Señor, predicar, ministrar, yo qué sé. Pero muchas veces la mentalidad que tenemos es lo que hace que no avancemos. Tu compañero te puede decir, venga, avanza, avanza, pero tú sigues mirando esa estaca ahí y ves la cadena. Y claro, cuando mueves el pie, sea una cadena gruesa o sea una cadena finita, hace ruido. Y ese ruido te detiene. Ay, ay, no puedo. Ay, no sé. Ay, no. Yo sé que esto no pasa aquí, pero hay iglesias que pasan a veces. Yo sé que hay personas que aquí no, pero hay lugares que pasa. Y están siempre con ese freno. Y sabe, mucha gente está anclada a su pasado. Y está anclado a un daño que le hicieron. Está anclado a una situación que vivieron. Y no son libres porque siguen pensando en el pasado. Y el pasado condiciona su futuro. ¿Sabe? Una de las cosas que nos pasa, mira, la mente es muy interesante cuando tú estudias esto. Pero todos los que estamos aquí tenemos recuerdos de nuestro pasado, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan cosas de su niñez? ¿Sí? ¿Recuerdas cosas de tu niñez? Ahora te hago una pregunta, ¿lo recuerdas todo? ¿Tú recuerdas quién eran todos tus compañeros de primero, de segundo? ¿Tus mejores amigos? Hay algunos que sí, otros que no. Las caras, te aseguro que no recordamos muchas caras. ¿Sabes qué pasa? Que la mente también va como borrando información. Pero hay pensamientos, hay recuerdos que tú decides que se queden. Por ejemplo, yo recuerdo el día de mi boda. Y para no recordarlo, ¿no? Yo recuerdo el día que conocí, no sé, a fulanito. O el día que por primera vez trabajé. Hay recuerdos que yo, de alguna forma, decido que estén ahí. Ahora te hago una pregunta, perdóname que sea tan directo. ¿Por qué siempre recordamos lo malo? ¿Por qué no recordamos pensamientos buenos? ¿Por qué siempre estamos pensando, es que a mí me hicieron, es que yo pasé, es que esto, es que lo otro, y no recordamos cosas buenas que sí tuvimos? Hace no mucho yo estaba de verdad así, pensando algo y de verdad sentí como el Señor me dijo, deja de pensar lo malo, empieza a pensar lo bueno. Porque muchas veces los recuerdos que guardamos tienen que ver con cosas negativas. Y la mente, obviamente a veces también nos engaña y se va a esas partes feas, pero uno tiene que enfocarse también y decir un trabajo, ¿no? Por eso la palabra de Dios también nos dice que renovemos nuestro pensamiento. Tenemos que administrar bien nuestros pensamientos, desaprender y reemplazarlos por lo que es bueno. Y mira, en ese texto, cuando dice, por medio de Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Y lo que te está motivando es que dejes de pensar en lo malo y empieces a pensar lo que la palabra de Dios dice. Porque hay gente que dice, es que mi padre decía que yo era un vago, es que mi padre decía que yo era esto, es que mi padre decía que yo era lo otro. Bueno, pero ¿qué dice tu padre de verdad de ti, de mí? Dios siempre ama lo nuevo, siempre desea hacer algo nuevo. Mira, voy a compartirte rápidamente. Mi familia es una familia buena, una familia que todo bien.
Pero gloria a Dios por mi hermano. Pero mi hermano son unos hachas estudiando. Son unos máquinas. Mi hermano el mayor es profesor, es un máquina estudiando. Sacó las oposiciones en las primeras plazas, no una vez, sino 2 veces en las primeras plazas. Mi hermano un día dijo, se levantó ese día y dijo, algunos lo conocen, ¿no? Dijo, me voy a hacer 2 años en uno de música. Y hizo 2º y 3º de golpe, de piano. Llegó un momento en que hacía 21 asignaturas en un año. O sea, una locura. Era una máquina. Mi hermano el mediano tiene una memoria. De verdad, haz la prueba, no te engaño. El día que venga aquí, pregúntale cuántas palabras tiene la Biblia. Te lo dice. Es una máquina memorizando. Se acuerda de momentos, se acuerda de fechas. Es bueno estudiando, es terapeuta. Y sabes, yo era todo lo contrario. Ni me memorizaba nada, ni estudiaba apenas. Estaba todo el día jugando a fútbol en la calle. Mis padres negros conmigo. Yo era el que iba a clases particulares porque no estudiaba nada. Y siempre tenía la comparativa. Profesores que habían tenido a mi hermano mayor, felices de la vida. Mi hermano mediano, felices de la vida. Y cuando llegaba yo, tristes de la vida. Me decían, pero la frase, tú no eres como tu hermano. Y hubo un profesor una vez que justo vivía en las canchas que estaban enfrente de... Sí, en las canchas que nosotros jugábamos, entrenábamos, yo estaba en el equipo. Y recuerdo que un día él estaba allí viendo el partido que estábamos jugando y yo, no me acuerdo, pero me lo voy a inventar. Metí 5 goles. Una máquina. Pero sí me acuerdo de esta frase. Y es que mi padre también fue a verme ese día. Y le dijo, este profesor le dijo a mi padre, tu hijo es muy bueno jugando fútbol. Y mi padre le dijo, sí. Y le dice, pues como no se dedica al fútbol, no creo que se vaya a dedicar a otra cosa. Tú te ríes, ¿verdad? Pero a mí me marcó esa frase. Porque lo que ese profesor estaba diciendo, este chico no va a llegar a nada en la vida. Lo que a mí me decían era eso. Hasta yo ya llegaba un momento en que bromeaba con estas cosas. Yo le decía a mi padre, voy a estudiar Derecho. Y me decía, sí, Derecho. Y le decía, Derecho al campo. Al final fui al campo también, Catalín. Pero yo empecé a crecer con esta mentalidad. No voy a poder. No valgo. No soy lo suficientemente inteligente. Me esforzaba por estudiar. No pude hacer bachillerato. No me atreví a hacer bachillerato. Tenía miedo de hacer bachillerato, que mi mujer me lo dice a veces. Tenía miedo de hacer bachillerato. Todo estaba aquí. Pero sabes que un día con 16 años conocí al Señor. Y estaba en un campamento con 16 años y el Señor me habló directamente, yo pude escucharlo. Y el pastor Esteban, que vosotros lo conocéis, mi pastor también, me acuerdo que sentado en un banco, él vio cómo Dios me había tocado en esos días, cómo estaba súper enfocado en el campamento duraba muchos días. Y él se sentó conmigo y me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? No sé qué. Yo estaba en tercero de la ESO, ya estaba, me habían quedado, creo que me quedaron 5 o 6. Estaba ya para salirme del instituto. Y yo le dije, bueno, ahí vamos, no sé qué, el campamento ha sido muy bueno. Y dice, y bueno, ¿y los estudios cómo te van? Y le digo, fatal. Dice, ¿cuántos te han quedado? Y le dije, pues 5 o 6, no me acuerdo. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, pero tú puedes. Tú puedes. A mí eso se me quedó clavado. ¿Y sabes qué hice? Fui y la aprobé. Y pasé de curso. Y seguí avanzando. Y saqué mi carrera. Y ahora estoy estudiando un máster. Pero ya tengo otro máster. Esto no es echarme medallitas, pero quiero animarte con esto. Y él me dijo esas palabras. Y sabes que lo curioso de esto no lo tenía pensado compartirte, pero te lo comparto también, es que después a los años, un día, hablando con su hija, le habían quedado 8. Y yo le dije, lo que un día me dieron de gracia, se lo dije. Y me sentí súper contento porque era de su propia familia. Cuando me dijo, me han quedado 8, yo le dije, pero seguro que tú puedes sacarlo. Y la aprobó. Y se aprobó y siguió adelante. Y ella me decía después del tiempo eso.
Gracias porque tú fuiste el único que creyó. Pero ¿sabes qué es la cuestión? Aquí no es una cuestión de tener una fuerza mental, no. Al final, para mí, lo importante de ese momento de hablar con Esteban, ese momento en el campamento, para mí no fue que Esteban me dijera ánimo, sino que Dios había tocado mi corazón. Y que Dios me había cambiado. Y que Dios había renovado mi pensamiento. Ese era el punto. Esa era la clave. Y a partir de ese momento ya no me importaba si fulanito, menganito o el otro decía. Yo decía, ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Y sabes qué me di cuenta? Que los planes que Dios tenía para mí eran de bien y no de mal. Que los planes que tenía Dios para mí eran mayores que incluso mis propios planes. Pero el punto fue que conforme a la palabra hubo un cambio de mentalidad, de renovación, de entender quién soy yo en el Señor. Y la Escritura nos habla de esto también, de que Jesús vino a traer libertad a los cautivos. Y cuando tú piensas en cautivos, ¿qué piensas? Un cautivo es aquel que está en una cárcel, encerrado. Jesús vino a traer libertad. ¿Sabes qué pasa? Hay muchos que hoy están cautivos en una cárcel de su mente. No puedo, no esto, no lo otro. Y ellos mismos están encerrados, pero ellos mismos también son los carceleros. Y no se van a dejar salir de ahí. Es que a mí me hicieron esto, es que yo pasé por esto, es que no sé qué, no sé cuánto. Y siempre están con eso y no son libres. Y pueden conocer la palabra, pero dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará. No tienes que ser libre solamente de las drogas, no tienes que ser libre solamente del sexo, de la pornografía. También tienes que ser libre de pensamientos que no tienen que ver con la mente de Cristo. Y esto es clave para poder avanzar en el Señor. Mira, me encanta porque los hombres de Dios en la Escritura, tú los ves a todos cometieron errores. Mira, Pedro fue de los peores en el sentido de, dijo que iba a hacer algo delante de Jesús y no lo hizo. Y rechazó a Jesús y maldijo a Jesús. Y después cuando se encontró con Jesús, ¿qué pasó? No era una situación cómoda para Pedro. Pero tú lees la Biblia después de ese momento, te vas a dar cuenta que en ningún momento Pedro empieza a machacarse por eso. No empieza a decir, ay, es que yo negué a Jesús. Ay, es que yo negué a Jesús. No, sino que él siguió avanzando, haciendo la obra que Dios tenía. No dejó que esa estaca le frenara. No dejó que esa circunstancia le frenara. Te hago una pregunta hoy que estás aquí. ¿Qué circunstancia de tu pasado te está frenando? ¿Qué pensamiento te está frenando para hacer lo que Dios quiere que tú hagas? Para cumplir el propósito que Dios tiene contigo. Y a veces no avanzamos porque tenemos la mirada puesta en el pasado y en nosotros mismos. Y lo que yo hoy quiero invitarte es que dejes de mirar tu pasado primeramente y que tengas en ti la mente de Cristo. Amén. Ahora, es muy fácil decir, ten la mente de Cristo. Pero ¿eso qué significa? ¿Eso qué es? ¿Cómo lo hago? Y yo voy a darte algunos puntos rápidos, clave. Primero de ellos, Oseas 4:6, dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y ese conocimiento no tiene que ver con la Escritura, sino tiene que ver con la revelación de quién es Dios. Ese conocimiento tiene que ver con quién es Él. Si yo tengo claro quién es Él, tendré claro quién soy yo. En la identidad de que yo conozco más a Dios, también voy a conocer quién soy yo. Y esto es clave. Si tú quieres tener la mente de Cristo, lo primero que tienes que hacer es conocer quién es Dios, cuáles son sus atributos, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, qué siente Dios. Y entonces aplicar en tu vida. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. La segunda cosa que quiero decirte, identificar cuando estamos pensando equivocadamente a la palabra y aplicar la palabra, identificar cuando estamos pensando equivocadamente y entonces en ese momento aplicar la palabra. Dice 2 Corintios 10, 3 al 6, pues aunque andamos en la carne, sigue, no militamos según la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Versículo 5, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, escucha esto, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento que no corresponde a la palabra, yo tengo que llevarlo cautivo, llevarlo a los pies de Cristo, a la obediencia de Cristo. Si de repente hay un pensamiento que no proviene de Dios, no está en la palabra, no tiene nada que ver con Dios, recházalo y dile: Señor, yo creo lo que dice tu palabra. Continúa el versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hay veces que piensas cosas que no están bien. Hay veces que sientes cosas que no están bien. Pero camina aquí, obedece aquí. La palabra. Esta es la seguridad. Esto va a hacer que tu pensamiento sea renovado. Esto va a hacer que en tu pensamiento resida el pensamiento de Cristo, la mente de Cristo. Otro punto, pensar lo bueno y no lo malo. Filipenses 4:8, si lo estás apuntando, y si no lo estás apuntando, pues muy mal. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, dilo conmigo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensá. Escúchame, ¿en qué estás pensando? ¿En lo que no es puro? Pues ahí dice que piensa en lo que es puro. En lo que no es honesto, pues ahí dice que piensa en lo que es honesto. ¿En qué estás pensando tú en tu día a día? ¿En lo amable? No, es que esta gente no es buena. Piensa en lo amable. Lo que es de buen nombre. Lo que es digno de alabanza. Quiero decirte otra cosa importante. No confundas, otro aspecto para tener la mente de Cristo, no confundas libertad con libertinaje. Porque muchas veces tener la libertad pensamos que es hacer lo que queremos, vivir como queremos. No, es vivir conforme a la ley de Cristo. Eso es libertad. El libertinaje es otra cosa. Tengo algunos más, pero voy a ir rápido. Rodéate, escucha esto, de gente de fe. De gente que en esto piense. ¿Sabes por qué? Porque como te he dicho antes, el ambiente nos condiciona. Y si yo estoy con los negativos, con los que no, al final acabo pensando también así. Y la iglesia, escucha esto, la iglesia es un lugar de fe, de esperanza. Y nosotros, esta iglesia representa, como ayer contaba yo, esos 4 amigos que cuando Jesús los vio dijo: esta gente tiene fe. Cuando Jesús ve la iglesia dice: aquí hay gente con fe. Si hay alguien que no tiene fe, pídele: Señor, dame fe. Pero rodéate, pégate de aquellos que creen, que tienen fe. Ahora, esta fe no es una locura, no es lo loco, no. La confianza en Dios. Saber que Dios puede. Yo no puedo, pero Él sí puede. Y otra cosa importante, para tener la mente de Cristo, no tengas un concepto mucho más alto de lo que eres. Ten un concepto real. Hay gente que se infravalora, pero hay gente que se sube por las nubes, se cree que son, vamos. Yo escuché una vez a una persona que dice: yo voy a estudiar esto, voy a trabajar esto, yo voy a hacer no sé qué, yo no sé cuánto, y te contaba una historia que tú dices: wow. Y no se había sacado ni el graduado escolar todavía. Ni sé si se lo sacó. Hay gente que tiene un concepto: no, es que yo soy, es que yo tal. No, un concepto real de quién eres tú. ¿En qué punto está? Bueno, yo tengo mi lucha con mi pensamiento, ok. Ser real, ser consecuente. Oye, necesito oración. Oye, necesito ayuda. Oye, necesito que alguien me ayude a cambiar este pensamiento. Eso es correcto. Porque cuando tú tienes un concepto más alto de ti mismo y no llegas nunca a eso, eso genera frustración también. Y Dios no quiere que tengamos un pensamiento frustrado. Y quiero terminar con esto. Mira, estamos todos de acuerdo en que la salvación es un regalo de Dios. Amén. No hay una obra, no hay nada que tú puedas hacer para ganar la salvación. La salvación es algo que Cristo hizo por nosotros. La salvación es un regalo de Dios, pero la gracia, la libertad, también es un regalo de Dios. Los propósitos futuros también son un regalo de Dios. No es por tus méritos, quítate eso de la cabeza. No es por tus obras, no es por tus talentos. Es porque dice que el Señor ha preparado de antemano planes de bien, propósitos para nosotros, para que caminemos en ellos. Por eso hoy
el punto principal es que no tengas tu mente mirándote a ti mismo, sino que tu mente mire a Cristo. Piense en Cristo. Vayas a la palabra y ¿qué dice Cristo de mí? ¿Qué tiene Dios para mí en mi futuro? ¿Qué piensa Dios de mi pasado? ¿Qué piensa Dios de mi identidad? Mi identidad no está en el pasado, mi identidad está en Cristo. Cristo es el que dice lo que yo soy. Y por eso el texto dice, renovaos en vuestro entendimiento, en vuestro pensamiento. Y hoy la invitación para ti, para mí, es que podamos salir de esa mentalidad del elefante y podamos decir, Señor, yo soy quien tú dices que yo soy. Pero para eso tienes que ir a la palabra. Y el pensamiento renovado tiene que ser con la palabra. No puede ser en tu pensamiento. Si tú en tu pensamiento estás intentando buscar el pensamiento de Dios, no lo vas a hallar. Pero si vas a la palabra, lo vas a hallar. Vas a ser renovado. Vas a ser renovado, vas a ser transformado. Vas a ser cambiado, vas a tener nueva fuerza. Nueva fuerza, nuevo ánimo. Yo a veces digo, no. Incluso a veces digo, ¿quién soy yo? Pero voy a la palabra y recuerdo y leo lo que Dios dice de mí. Mira, termino con esto. Ya eso he dicho 3 veces, ¿no? Pero la historia del hijo pródigo. Todos conocemos la historia del hijo pródigo. Más o menos. La historia dice que el hijo vive en casa de su padre. Vive bien, tiene de todo. Su padre seguramente fuera un rey. Y entonces el hijo dice, dame todo lo que es mi parte, mi herencia, que me voy de casa. Le hace un feo a su padre, se va de su casa, lo malgasta todo, lo gasta con prostitutas, lo gasta con fiestas, lo gasta con todo, hasta el punto de que no tiene nada. Y llega un momento en que dice la palabra que está comiendo de los cerdos, la algarroba. Y entonces dice que vuelve en sí, que recuerda. Escucha, recuerda un pensamiento. En la casa de mi padre se vive bien. Pero él dice, iré a él y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno. Ok, ese es su pensamiento. Hazme como uno de tus jornaleros. El pensamiento del hijo es, yo merezco, yo soy un jornalero, como máximo. Pero el pensamiento del padre, ¿cuál es? Tú eres hijo, tú eres heredero. Tú estás en un lugar privilegiado. Lo interesante es que el hijo no dice, papá, no, sino que el hijo acepta el lugar, acepta la identidad, acepta lo que el padre le está dando a él. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy. Dejar de tener una mentalidad de esclavo del pasado, una mentalidad de derrota, una mentalidad de no sirvo ni para ser jornalero. Y entender que mi identidad está en lo que Él dice de mí, en lo que Él ha puesto en mí, en quién es Él. Ponte de pie, vamos a terminar orando. Y yo te voy a invitar a que puedas decirle, Señor, ayúdame a renovar mi pensamiento. Y hay personas aquí en este lugar que muchas veces Dios le ha dicho una palabra, Dios le ha dicho algo y no lo creen. Y no lo creen. Créelo hoy. Decide caminar en la palabra de Dios. Decide caminar en la identidad que Dios nos ha dado. Aleluya. Dios nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres. Nos ha hecho hijos suyos. Nos ha hecho herederos. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Comienza a orar un momento. Yo quiero que le digas, Señor Jesús, en esta hora yo te entrego mi pensamiento. Yo te entrego mi mente. Y te pido, Señor, que en mí repose la mente que hubo en Cristo. La mente de Cristo. Que piense en todo lo bueno, lo amable, lo de virtud, lo que es digno de alabanza. Que en mí, pon en mí la mente que hubo en Cristo. Pon en mí el pensamiento que hubo en Cristo. Pon en mí, Señor, el pensamiento que tú dices de mí y no el que yo digo de mí mismo. En el nombre de Jesús. 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 Vamos, díselo al Señor. Dile al Señor. Habla con el Señor un momento. Dile tu pensamiento, Señor.
Tus pensamientos son más altos que los míos. Tus caminos son más altos que los míos. Tu pensamiento, tu voluntad. Y dile: abandono el pasado. Abandono la culpabilidad. Perdono. Y no es que vas a olvidarlo todo, pero sí vas a poner el pensamiento de Cristo, su palabra por delante. Y va a levantarse una iglesia llena de fe, de fe, de fe, de fortaleza, de valentía, de buen pensamiento, de buen pensamiento. En el nombre de Jesús. Escucha, Dios te dice: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Esta es mi hija en quien tengo complacencia. No lo que dice el mundo de ti, no lo que dice la gente, lo que digo yo. Yo soy tu Padre, yo soy tu Señor, yo soy tu Dios. Y yo tengo pensamientos de bien para ti. Ahora deja que mi palabra repose en tu pensamiento. Deja que mi palabra airee, limpie, cambie todo pensamiento que el enemigo ha querido depositar. Y una mente libre, una mente libre, una mente sana en el nombre de Jesús. Una mente sana en el nombre de Jesús. Y yo bendigo cada vida, Señor. Y oro para que ponga en nosotros una mente sana, una mente conforme a la de Cristo cada día. Y si el enemigo viene con un pensamiento que no proviene de ti, que rápidamente recordemos esta palabra y la pongamos en obra. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.